Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Soy el pastor Daniel Britos de la iglesia Monte de Santidad. Te quiero traer un mensaje en este día. Estuve meditando en esta palabra y hoy en el programa de la radio podíamos compartir este tema tan importante que habla sobre el temor. Encontramos en la Biblia que el temor nos paraliza y hay muchas personas en estos tiempos con temor, paralizados, no pueden avanzar, no pueden conquistar. Encontramos el apóstol Juan hablándonos a nosotros, hablando de que debemos ser perfeccionados en el amor. Porque si no somos perfeccionados en el amor, hay un temor y ese temor trae castigo. Y tenemos que ser libres de todo eso. Cuando encontramos la historia de Job, él dijo lo que temí me aconteció. Un hombre que tuvo temor y constantemente habrá estado pensando o hablando. Y sin embargo vemos que ese temor que él traía en su mente o en su corazón terminó aconteciendo. Y eso es triste porque la Biblia enseña que la vida y la muerte están en el poder de mi lengua. Y voy a comer de esos frutos. Yo decido, tú decides qué es lo que quieres comer. Porque si estamos hablando todo el tiempo del temor, del miedo, del fracaso, de lo que va a ocurrir y de lo que va a pasar, no lo vamos a lograr. Y hay un miedo constante. Sí, vemos un miedo constante en el corazón de aquellos hermanos que algún día dijeron tener la confianza plena, segura en Cristo Jesús. Si bien hay un miedo natural, pero hay un miedo que el enemigo trae en nuestras vidas para robarlo la fe, para robarlo la esperanza, para robarlo lo que Dios lo quiere dar, porque trae un miedo, trae un temor, y ese temor te paralizó. Por eso vemos en tanta gente que hay un miedo constante, como un día lo tuvo Adán, que ya no estaba en el plano de la autoridad y decidió esconderse. Él se dio cuenta. Génesis capítulo 3, verso 9. Vemos que Dios lo estaba buscando, no lo encontró y le preguntó al hombre, ¿dónde estás? ¿Qué pregunta, no? Hoy en día Dios se sigue preguntando, ¿dónde estamos? Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Y él se había escondido por el miedo, por el temor, se había escondido. Y hace un tiempo había ministrado una palabra y en estos días el Señor me la hizo recordar. No recuerdo si un hermano, hablando con un hermano, le dije, no te olvides que el temor no reemplace nuestra fe. ¿Sí? Porque si el temor reemplaza nuestra fe, no lo vamos a lograr. Porque el enemigo quiere eso, debilitarnos en nuestra fe, para que no alcancemos los planes y los propósitos de Dios. Encuentro en la Biblia un hombre tremendo, un hombre de Dios tremendo, Elías, en el capítulo, en Primera de Reyes, capítulo 19. Vemos algo extraordinario, lo que había hecho Elías, cómo en el Monte Carmelo se enfrentó a 450 Baales, cómo tuvo el valor para estar delante de un rey y hablarle, cuando era imposible en esa época. Oró por la lluvia, fue alimentado, ¿sí?, por una viuda. ¿Cuántas cosas? Oró por la lluvia descendió. Pero saben que en el capítulo 18 de Primera de Reyes dice algo muy, pero muy, muy importante. Y dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías. ¿Escuchaste bien? La mano de Jehová estuvo sobre Elías. En cada acontecimiento que vemos, en cada circunstancia adversa en la vida de Elías, vemos que la mano de Dios estuvo con él, como lo está también con nosotros. Es ese gran problema de tener temor. Por eso hay un miedo constante en las vidas de los cristianos. Ese miedo que te paralizó y que no te deja avanzar y no te deja conquistar y no te deja seguir adelante. Pero quiero recordarte que la mano de Dios está sobre nosotros. Primera de Reyes, capítulo 19, vemos una historia del versículo 1 al 10, una historia tremenda, donde Elías, después de haber hecho todo esto, vino un mensajero a decirle, a asustarle, a hacerle tener miedo, y él decide huirse, decide irse, decide escaparse, decide huir de los problemas, de la adversidad y de la amenaza. Y hoy estamos viviendo estos tiempos, donde muchos prefieren huir, esconderse ante las amenazas,
constante que todos los días, no. Por eso hablaba el otro día, en 2 de Crónica 20, Josafat confió en el Señor, fue a Dios, dependió de Dios, y Josafat sabía que cuando mal viniere sobre la iglesia, hambre, espada, pestilencia, la gente iba a ir al templo, a los atrios, donde estaba el nombre del Señor, y dice que Dios lo iba a oír y lo iba a salvar. Por eso el enemigo no quiere que se abran las puertas de la iglesia, porque el enemigo sabe que en el momento que se abran las puertas de la iglesia, muchos van a venir al altar, y Dios dice, los voy a oír y los voy a salvar. El día que tengan días malos, de guerra, de pestilencia, del virus, cuando estén ahí, yo lo voy a oír y lo voy a salvar. El miedo te paralizó, los paralizó a muchos. Y Elías decidió huir, no quiere saber más nada sobre este tema. Y vemos 4 cosas importantes, yo me quiero enfocar en eso. Después lean ustedes, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 10. Pero fíjense en cómo el desánimo lastima nuestra imagen. Número 1, el desánimo lastima nuestra imagen. Versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. El temor nos hace vernos como que somos menos que los otros, de que no somos nada. El temor lastima nuestra imagen. Número 2, nos hace evadir nuestras responsabilidades. El temor, las amenazas, lo hace evadir nuestras responsabilidades. Verso 9 dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios diciéndole, Elías, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? ¿Estamos evadiendo las responsabilidades? Sí, estamos evadiendo las responsabilidades cuando huimos. Y Dios le dice, Elías, hey, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Tremendo, hermano, que esté ocurriendo esto en muchos cristianos. Los Elías de la vida se forman, hermano, en el Monte Carmelo, no en las cuevas. Porque el temor reemplaza la fe, y la fe lo hace ministrar, la fe lo hace hablar, lo hace creer de lo que va a venir, de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, en tu vida, en la familia. Las cuevas y el temor traen miserias. No podemos hablar, no podemos ministrar, porque estamos temerosos, porque tenemos miedo. Y Dios le dice a Elías, ¿qué haces ahí, Elías? Todavía estamos evadiendo responsabilidades, cuando tenemos que estar de pie, y tenemos que predicar y enseñar, y hacer lo que tenemos que hacer. Número 3, el temor y el desánimo siempre lo hacen culpar a otros. Cuando estamos en apuro, siempre lo hace culpar a otros. En el verso 10, Elías le respondió, como se había evadido de la responsabilidad, y estaba en apuro en este momento porque había venido palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo él? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Evadiste la responsabilidad y ahora le echás la culpa a otros. ¿Y sabés lo que hace eso? Empañan los hechos. Todo lo bueno que hiciste, todo lo que lograste porque la mano de Dios estaba sobre tu vida, ahora empañaron los hechos. Te han dejado, no quieren venir, solo yo he quedado. Empañan los hechos.
Por eso dice en el verso 18 que Dios le dice, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Todavía hay personas que aman a Dios. Todavía hay personas que se van a levantar, que van a salir de las cuevas y le van a servir al Señor. El temor, el desánimo es contagioso. No contagies a tu entorno, a tu familia, a tu ministerio, diciéndole que no, sino que lo podamos poner de pie, que podamos entronar el nombre del Señor y hacer lo que tenemos que hacer. Que podamos salir, ser libres de ese temor y salir de las cuevas, porque Dios te está preguntando como me preguntó a mí, ¿qué haces ahí?